En el video anterior comentamos acerca de la trayectoria de las partículas cargadas en campos magnéticos. Dentro de ese video mencionamos que el movimiento descrito por las cargas en estas situaciones es siempre un movimiento circular uniforme en donde la fuerza magnética actúa de fuerza centrípeta y las otras características como el radio de la circunferencia, la frecuencia angular o el periodo dependen de la carga, de la intensidad del campo magnético, de su velocidad y de la masa de la carga. En este video haremos el análisis formal de este movimiento resolviendo las ecuaciones diferenciales que se desprenden de la segunda ley de Newton bajo esta fuerza. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, en este video nos enfocaremos en argumentar matemáticamente el hecho descrito en el video anterior. Para esto, resolveremos las ecuaciones diferenciales que aparecen de la segunda ley de Newton cuando solo consideramos el efecto de la fuerza magnética sobre nuestra carga puntual, y para eso pensemos en lo siguiente. Consideremos un campo magnético uniforme entrando a nuestra pantalla o en la dirección menos z, y por simplicidad una carga puntual positiva moviéndose con velocidad v en el plano xy. Cuando vemos la fuerza magnética generada sobre esta carga, veremos que las componentes en ambos ejes son no nulas. De hecho, al recordar la segunda ley de Newton y al hacer el desglose por componentes, nos damos cuenta que aparece el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales, el que vemos está acoplado. El decir que las ecuaciones diferenciales están acopladas quiere decir que las variables velocidad en x y velocidad y están entrelazadas. Por lo tanto, para poder resolver este sistema de ecuaciones debemos tener presente dos cosas. Una de ellas es que necesitamos desacoplar estas ecuaciones, esto para poder usar la maquinaria de herramientas de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y segundo, ajustar las condiciones iniciales que nos van a ayudar a obtener una solución única a nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, podríamos pensar en que nuestra carga positiva en algún lugar del espacio se está moviendo hacia arriba con una cierta velocidad v sub 0, y ahí nosotros sabemos cuál es la fuerza magnética que al calcularla va hacia la izquierda, de modo que tenemos una relación tanto para la velocidad inicial como para la aceleración inicial. Juntando todo esto tenemos nuestro sistema de ecuaciones diferenciales que llamamos 1 y 2, que nos hablan de las aceleraciones en los ejes x e y respectivamente, junto a las condiciones iniciales que tienen que ver con la velocidad en x, que es 0 porque dijimos que es hacia arriba, la velocidad en y es simplemente v sub 0, y la aceleración que tiene en ese instante es hacia la izquierda, que tiene esta magnitud, y la aceleración en el eje y va a ser 0. Y ahora que tenemos las condiciones iniciales, bastará con desacoplar las ecuaciones. Y para esto podemos hacer la siguiente observación. Por ejemplo, en la ecuación 1 tenemos la derivada de la velocidad en x e involucra a la velocidad en y, mientras que en la ecuación 2 tenemos la derivada de la velocidad en y por otro lado tenemos la velocidad en x. Entonces estas dos están interconectadas, por llamarlo de alguna manera, de modo que podemos usar la información de una para encontrar alguna ecuación diferencial complementaria para la otra variable. Tomando esta idea podríamos, por ejemplo, tomar la derivada de la ecuación 1 con respecto al tiempo y ver qué es lo que aparece. Si hacemos eso, por el lado izquierdo nos quedaría la segunda derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo es igual a menos q veces v sub 0 entre la masa por la derivada de la velocidad en y. Y como podemos ver, ese término, la derivada, a ver, lo vamos a encerrar en esta nubecita, es justamente lo que aparece acá. De modo que podemos reemplazar y nos va a quedar algo así como menos q veces v sub 0 entre m, este término no lo tocamos, por la derivada de la velocidad en y, que la vamos a reemplazar por lo que tenemos en la segunda ecuación, que sería q veces v sub 0 entre m por la velocidad en x. Y entonces reagrupando todo esto nos quedaría la segunda derivada de la velocidad en x con respecto al tiempo es igual a menos q cuadrado v sub 0 al cuadrado entre la masa por la velocidad en x, y acá podemos entonces recuperar la ecuación diferencial que gobierna a la velocidad en x, que sería segunda derivada con respecto al tiempo, más un término que es q cuadrado, velocidad, perdón, v sub 0 cuadrado, que es de la intensidad del campo magnético, entre m cuadrado, que esto se me olvidó, por la velocidad en x, y esto debe ser 0. La ecuación diferencial que acabamos de encontrar es una ecuación diferencial muy conocida llamada ecuación del movimiento armónico simple, cuya solución se conoce y está en términos de un parámetro omega que define la ecuación diferencial, que para nosotros va a ser la velocidad angular, y va a estar en términos de seno y coseno. Entonces rápidamente podemos identificar, tenemos nuestra variable y,
que en este caso es la variable velocidad en x, que es la variable dependiente, y tenemos el parámetro omega al cuadrado que aparece aquí en la ecuación diferencial, en donde vemos que omega al cuadrado ahora va a ser nuestra velocidad angular, es q cuadrado b sub 0 al cuadrado entre la masa al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale nuestra velocidad angular? Justamente vale el valor absoluto de la carga por la intensidad del campo entre la masa. Y la solución general que nosotros tenemos para la velocidad en el tiempo va a ser una constante, bueno, dos constantes en realidad. La primera acompañada de coseno de omega por t, que es el valor absoluto de la carga por b sub 0 entre la masa. Esto por el tiempo más otra constante a determinar por seno de la misma variable, que es la misma constante en realidad, que es b sub 0 por q entre la masa y esto por el tiempo. Ahora, ¿cómo determinamos el valor de estas constantes? Bastará con usar las condiciones iniciales. Nosotros habíamos dicho que la velocidad inicial tenía que ser 0 en la componente x y que la aceleración inicial en esta misma componente debe ser menos q v sub 0 por el campo entre la masa, que este era el término de aceleración que llevaba hacia la izquierda. Entonces, usemos la primera condición. Si evaluamos esta velocidad en un tiempo inicial 0, tenemos a por el coseno de t igual 0, esto nos va a dar coseno de 0, que es 1, así que es simplemente a. Y seno de 0, eso es 0, así que no aparece. De modo que la velocidad inicial es simplemente a, que debe ser igual a 0. De modo que eliminamos esta parte de la solución. Aquí nos quedaría únicamente que la velocidad en el tiempo debe ser b por el seno de nuestro término q b sub 0 entre la masa, que es la velocidad angular, o la rapidez angular en realidad. Y ahora usamos la otra condición. Si nosotros derivamos con respecto al tiempo, nos va a quedar b' de x en el tiempo. La derivada de seno es coseno, así que nos va a quedar b por lo que tenemos acá adentro, que sería q b sub 0 entre m, coseno de este mismo numerito, de nuestra velocidad angular, entre la masa por el tiempo, que al evaluar en t igual 0, nos quedaría b' en 0. Nuevamente este término es un 1, así que nos va a quedar b por el valor absoluto de la carga por b sub 0 entre la masa, y esto debe ser igual a esta otra condición que es la aceleración inicial en x, y es menos q b sub 0 por b 0 entre la masa. De modo que rápidamente podemos encontrar cuánto vale este parámetro b. Simplemente simplificamos acá. Bueno, la carga es positiva, así que este término lo podemos eliminar rápidamente. También se va el campo magnético, también se va la masa. Y lo único que queda en realidad es esto, que v debe ser igual a menos la rapidez inicial. Y entonces, juntando todos los ingredientes que acabamos de encontrar, vemos que la velocidad en x debe ser de la forma menos b sub 0. Esto nos había dado la última constante v por el seno de lo que habíamos llamado rapidez angular, que es omega, que en este caso es el valor absoluto de la carga por la intensidad del campo magnético entre la masa, y esto por el tiempo para darnos la evolución temporal. Ahora vamos a usar esto mismo para determinar la componente y de nuestra velocidad, y así tener en control cuál es la velocidad en cualquier instante en la trayectoria de nuestra partícula. Ya tenemos la componente x de la velocidad, así que si recordamos, de hecho, en la ecuación 1 de las ecuaciones de movimiento que aparecían para la segunda ley de Newton, entonces podemos usar nuestra solución, reemplazarla acá y vamos a encontrar cuál es el valor de la velocidad en i. Y de hecho, al hacer esto, encontramos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sería la derivada de menos b sub 0 por el seno de lo que tenemos aquí, de nuestra rapidez angular, seno de la carga por la velocidad entre m por t, y esto es justamente menos q b sub 0 entre m por la velocidad en i. Acá al derivar nos va a quedar menos b sub 0, la derivada de seno es coseno de lo que tenemos aquí adentro, que sería q b sub 0 entre m por t, por el argumento que sería q b sub 0 entre m. Aquí estoy usando el valor absoluto más que nada para mostrar que esta es la rapidez. Sin embargo, esto es positivo porque la carga es positiva. Así que no nos vamos a hacer mucho problema con esto. Lo vamos a poder simplificar, que de hecho aparece acá. Si se dan cuenta, podemos
simplificar la carga porque este término es positivo, esto también. Y lo único que nos va a quedar entonces es que la rapidez en i, perdón, la velocidad en i, en el tiempo va a ser menos b sub 0, perdón, menos con menos nos va a dar más b sub 0 por el coseno de qué cosa que sería la carga por b sub 0 entre la masa por el tiempo. Así que ya tenemos las dos componentes, ahora vamos a reagrupar y vamos a ver qué aparece con... Y con esto podemos decir que las componentes de la velocidad de la partícula son la componente x menos b sub 0 por el seno de una cierta cosa, la velocidad en i es b sub 0 por el coseno de exactamente la misma cosa, y entonces podemos reconstruir el vector de velocidad, que por supuesto va a tener los vectores unitarios i y j. Ahora que ya tenemos este vector, podemos ver que su magnitud se mantiene constante en cualquier instante de tiempo, de modo que la rapidez de este movimiento, el que describe nuestra partícula cargada en este campo magnético uniforme, se mantiene constante. Ahora que ya sabemos que el vector velocidad tiene magnitud constante, ¿qué indica su vector unitario? Si recordamos algo de coordenadas polares, el vector que aparece es un vector siempre tangente a la circunferencia unitaria y la recorre en sentido antihorario. Así, el vector velocidad es de magnitud constante y recorre la circunferencia, por lo que podemos asegurar que el movimiento descrito por la carga en el campo magnético uniforme es un movimiento circular uniforme. Ahora bastará con recordar algunas cosas del movimiento circular para determinar el radio y la circunferencia. Por ejemplo, lo primero es recordar que la aceleración centrípeta es constante y es igual a la rapidez al cuadrado entre el radio y la circunferencia. Por otro lado, como mencionamos anteriormente, la fuerza magnética hace de fuerza centrípeta y su magnitud ya la calculamos y es igual a la carga por v sub 0, que es la velocidad, por la intensidad del campo magnético, lo que nos lleva a determinar el radio de la circunferencia, que será la masa por la rapidez entre la carga por la intensidad del campo magnético. Y como último comentario, si consideramos una carga negativa y al seguir el mismo procedimiento, nos daremos cuenta que la carga en este caso rotará en sentido horario, a diferencia de lo que encontramos ahora, pero fuera de eso no tendrá ningún cambio relevante en la formulación recién planteada.